y estableció un grupo de coreógrafos en el que enseguida entró Macmillan y, por ejemplo, también estaba John Cranko, unos años mayor que Kenneth Macmillan y gran amigo suyo. Macmillan enseguida mostró talento como coreógrafo y Ninette de Valois le dio la primera oportunidad de crear un ballet para la compañía en 1954, es decir, cuando solo tenía 25 años. Este primer ballet, Danses Concertantes, así en italiano, fue un éxito, fue acogido por el público y por la crítica, y como Macmillan había generado un pánico escénico, decidió abandonar su carrera de bailarín y ya dedicarse exclusivamente a la coreografía. Sus ballets más conocidos son los tres ballets de 3 actos, Romeo y Julieta, Manon y Mayerling. Los 3 son ballets narrativos y actualmente todavía pues, se interpretan y se representan por un poco clave de estas historias y de los ballets de Kenneth Macmillan es que cuentan historias un tanto dramáticas y hasta cierto punto truculentas, y sobre todo con unos personajes que están muy bien definidos, que tienen una profundidad, que tienen una evolución a través de la historia, a través del ballet, y cuya interioridad, ¿no?, emocional y psicológica pues, se presenta, ¿no?, se presentan a los espectadores. Además de las 3 joyas de la corona, ¿no?, de Romeo y Julieta, Manon y Mayerling, él creó muchos ballets de un solo acto a lo largo de su carrera. Otros ballets conocidos pueden ser Las Hermanas, basado en la casa de Bernarda Alba de Lorca, Isadora, basado en la vida de Isadora Duncan, etc. También tiene una parte de su repertorio que no es narrativo y que con piezas muy conocidas como la canción de la Tierra, Concerto, Requiem, etc. Fue el director artístico del Royal Ballet solo durante un periodo de tiempo corto, de 7 años, de 1970 a 1977, y murió entre bambalinas en la Royal Opera House el día del estreno de una revival, de una nueva producción de Mayerling. Este es Kenneth Macmillan. Yo me centro, como él dijo siempre que tenía una inclinación natural hacia los ballets narrativos. Entonces yo cuando decidí hacer mi tesis, esto viene ya de atrás, y quería centrarme en una parte especial tuve que definir, ¿no?, qué parte iba a investigar, pues me pareció interesante concentrarme en esta parte, en ese repertorio narrativo. Y puesto que su primer éxito reconocido y de fama internacional fue Romeo y Julieta en el año 65, pues a mí me pareció interesante concentrarme en la época anterior, en qué pasa en esos 10 primeros años entre que él crea su primera ballet, que no es narrativo, para la compañía, y crea Romeo y Julieta en 1965 y ya adquiere fama internacional. En esos 10 años crea varios ballets narrativos que progresivamente van definiendo esa tendencia suya hacia historias dramáticas, poco convencionales, y a personajes complejos, poco solitarios, y con un mundo psicológico, emocional de cierta carga. Y dentro de esos 10 años os voy a presentar hoy el ballet The Invitation, que lo voy a llamar en español La Invitación. Es del año 60, porque creo que es muy significativo de esa evolución que él tuvo hacia
hacia esa filosofía, esa manera creativa relativa a las historias, ¿no?, que contaba él utilizando el ballet, utilizando el medio de la danza. La invitación tiene una historia un poco truculenta. Cuenta la historia de una chica y un chico que tienen ese nombre en el guión, en el libreto del ballet. El chico y la chica, que son jóvenes adolescentes que al principio pues tienen un incipiente romance, están en una casa en el trópico, en la casa de la chica de una clase alta, en verano. Como invitados a la casa llega un matrimonio, el esposo y la esposa, que están unidos en un matrimonio que no es feliz. Esta pareja adulta seduce respectivamente a los jóvenes, a cada uno. La esposa seduce al chico y le introduce, ¿no?, le proporciona su primera experiencia sexual, y lo esperable es que el hombre, el esposo, hiciera lo mismo con la chica, pero las cosas se tuercen y lo que sucede es una violación. El ballet termina con la chica sola en el escenario y ya dañada física, por supuesto, psicológica y emocionalmente. Lo que voy a presentar hoy aquí es un poco la génesis de cómo se generó esa historia, cómo configuró Kenneth Macmillan esa historia. Voy a centrar en los tres aspectos que yo considero que fueron más difíciles de decidir la configuración de la historia, y luego voy a hacer una contextualización de esas decisiones en la danza londinense de aquella época y a la que Macmillan había estado expuesto en esos primeros años de coreógrafo, en la historia, en la tradición narrativa del Royal Ballet, y también quiero llegar al contexto teatral, porque tuvo mucha importancia en el caso de Kenneth Macmillan. Voy con la génesis, ¿no?, de la historia. Esta historia no es enteramente original de Kenneth Macmillan. Tiene en realidad 4 fuentes, que son 2 novelas y las 2 películas que se basan en la misma. La historia principal está basada en la novela de la novela argentina de Beatriz Guido. La oyente latinoamericana quizá la conozca. Se llama, la novela fue su primera novela, La Casa del Ángel, que fue llevada al cine por su compañero Torrens en el año 54. La novela y la película son de los años 50. Y de esta novela surge la historia de la chica, de una chica de clase alta que en casa de su padre recibe la visita de un amigo y es violada por él. O sea, la línea central, el argumento central que toma Macmillan viene de esta novela. Y la segunda línea viene de Colette, una novela de la francesa Colette, de Le Blé en Herbe, que en español creo que está traducido como Trigo en ciernes. Es una historia en que un adolescente es seducido por una mujer mayor. Entonces, en ese caso, pues muy sensual y con mucha carnalidad, en el estilo Colette. Entonces Macmillan une las 2 historias y crea esta nueva historia con elementos de un lado y de otro. Parece muy interesante que la Biblioteca Británica conserva 2 guiones de este ballet. Uno primero, en el que curiosamente no aparece la violación. Aparece la historia incipiente de los dos adolescentes, cómo llega la pareja adulta, y las 2 seducciones son consentidas, y el ballet termina con la reunión de los adolescentes que se reúnen después de haber tenido cada uno su
su respectiva primera experiencia sexual y que van juntos y que abandonan el escenario juntos para un futuro que se espera feliz. Y el ballet en esta primera versión termina con la pareja adulta infeliz, unidos por ese matrimonio de conveniencia que a ninguno de los dos les satisface. Curiosamente, en la primera versión que conserva la Biblioteca Británica ya hay anotaciones a mano que tachan la escena de amor entre el esposo y la chica, y ya hablan de que ahí se va a poner una violación. Es decir, que ya Macmillan, aunque en un primer momento parece que no se atrevió o no quiso incluir la violación, enseguida cambió de opinión y ya hay anotaciones que la incluyen. En la segunda versión, que es la que ya prevalece, pues efectivamente se incluye la violación, respetando así el origen en la novela de Beatriz Guido. El énfasis así pasa de la segunda. En la primera versión el énfasis estaba más en la pareja adulta, y en el segundo ya pasa el énfasis de la historia pasa a las jóvenes, a la pareja joven, así también respetando el espíritu de las dos novelas de las que viene la historia. Entonces, una primera decisión importante en la configuración de la historia es esta: incluir la violación. Una segunda, que va muy ligada a esta, es la de representarla explícitamente sobre el escenario. Podía haberse contado de manera elíptica, como de hecho es como se cuenta en la novela, en la que la narradora es Ana, es la chica, y bueno, no da unas referencias muy directas, ¿no? de la acción que pasa sobre ella. Es más sobre sus sentimientos, sobre sus percepciones. Y el film, la película de Nilsson, también es muy elíptica. Se ve al principio un beso que ya la chica no quiere, se ve al hombre de espaldas abalanzándose sobre la chica, y luego unos cuadros cayendo y se funde en negro. No se ve más. Macmillan podía haber hecho lo mismo y, sin embargo, decide representar explícitamente la violación. Ninette de Valois vio el ballet en el ensayo general y se escandalizó un poco de ver la violación, y le recomendó que no la hiciera explícitamente, que la dejara fuera del escenario, que volviera la chica dañada y el espectador pudiera entender que lo que había pasado fuera de escena. Pero Macmillan dijo que no, y que mantuvo violación, y Ninette de Valois respetó esa decisión artística. Con lo cual tenemos ya dos decisiones que creo que son importantes: incluir la violación y, segundo, representarla explícitamente. Y una tercera, ya un poco más anecdótica, que ya llega, es un tercer elemento narrativo un poco desestabilizador o un poco convencional, es que cuando se estrena en el programa de mano, Macmillan decide que el chico y la chica sean primos, con lo cual se incluye un elemento de incesto en ese incipiente romance que había al principio del ballet. Este incesto no estaba en la novela de Colette, en el que hay una pareja joven, ¿no? El chico tiene también una compañera adolescente joven, aunque luego seducido por una mujer adulta, pero creo que proviene más de la parte de Beatriz Guido, en que sí que la protagonista de su novela sí tiene un primo con el que no tiene ninguna involucración romántica.
en ese caso, ¿no? Entonces, Macmillan decide incluir también incesto, con lo cual tenemos violación explícita e incesto. Para poner un poco caras, que al final quería poneros un poco, voy a intentar compartir la pantalla para que pongáis caras a presentar ahora, a ver si me sale. Para que pongáis caras a los bailarines. El elenco original estuvo usado por Lynn Seymour en el papel de la chica, Christopher Gable en el papel del chico, Desmond Doyle como el esposo y Anne Heaton como la esposa. Los cuatro aclamados por ser bailarines de corte dramático. Y quería poner que vierais, ¿se ve la pantalla? Sí, espero que sí, si no, que alguien me diga. Los créditos, la coreografía de Macmillan, la música original compuesta para la ocasión de Matías Server, diseño de Nicolás Georgiadis, habitual en los ballets de Kenneth Macmillan desde el principio, desde Danse Concertantes. Y aquí quería que vierais las cuatro relaciones, ¿no?, que se desarrollan en el ballet. La primera, siguiendo la dirección de las agujas del reloj, vemos arriba al chico y la chica, los dos adolescentes que son con los que se abre el ballet. A la derecha, ese matrimonio amargo que se lleva mal, que están casados por conveniencia y que no se quieren, que llegan y interrumpen, ¿no?, la tranquilidad, ¿no?, que tenían estos jóvenes de vacaciones. Debajo tenemos la seducción de la esposa al chico. En este caso, la bailarina es Anya Linden, no es Anne Heaton, pero proviene de esa época, de los años 60. Y finalmente tenemos una foto que representa la escena de la violación con Desmond Doyle y Lynn Seymour. Estas decisiones que digo fueron hay indicios para suponer que fueron tomándose poco a poco por parte de Macmillan. La historia se fue construyendo poco a poco. Le ayudaron también a configurar lo que fue su filosofía de construcción de historias para ballets. Creo que es significativo que en ese mismo año 60, unos días antes del estreno en Londres, el día de antes del estreno en Londres de este ballet, de la invitación, en el periódico The Times, Macmillan dice, os lo pongo aquí, solía pensar que lo que se cuenta es irrelevante, que lo que importa es cómo se cuenta. Ahora he cambiado de opinión. Además añade, estoy harto de las historias de hadas. Quiero ofrecer al público emociones, comportamientos humanos que ellos puedan reconocer. Recordando esta progresiva acumulación, ¿no?, de elementos un poco impactantes, ¿no?, de violación explícita, incesto. Vemos, ¿no?, por dónde un poco lo que podía querer decir, ¿no?, con estas declaraciones. Solía pensar que lo que se cuenta es irrelevante, que lo que cuenta es cómo se cuenta. Ahora he cambiado de opinión. Lo que se cuenta es tan importante como cómo se cuenta. Esta declaración pública en The Times
que es particularmente, ¿cómo diría yo?, reveladora del camino que ya Macmillan estaba abriendo en la tradición narrativa del Royal Ballet. Solo 2 años antes de estas declaraciones, en el año 58, el coreógrafo principal de la compañía, que era desde 1935, era Frederick Aston, en un manifiesto sobre la ética del ballet, manifiesta lo siguiente. Dice Aston: huyo de las emociones realistas y ordinarias de naturaleza excesiva. Prefiero lo espiritual, lo eterno, antes que lo material, lo temporal. Creo que viendo esta declaración es fácil ver que Macmillan se coloca exactamente en el opuesto. Macmillan va hacia las emociones realistas y ordinarias de naturaleza excesiva, mientras que Aston se mantiene en lo espiritual y lo eterno. También es reveladora que Aston, la respuesta que Aston dio al ballet de la invitación de Kenneth Macmillan, porque solo 2 o 3 meses después de la invitación, Aston crea otro ballet, el ballet The Two Pigeons, las 2 palomas, con los mismos actores, con los mismos bailarines principales, Dean Seymour y Christopher Gable, es decir, la pareja de jóvenes en el ballet de Kenneth Macmillan. Y la historia que cuenta este ballet es una historia puramente romántica de un pintor. Un pintor en París, en un estudio bohemio, que lleva la vida bohemia, que se enamora de su modelo, y ese amor romántico pues tiene ciertas vicisitudes, y al final hay celos, hay algunos obstáculos, pero al final triunfa. Es una historia de amor romántico, de cómo se ponen pruebas a ese amor romántico, pero al final triunfa. La configuración romana de este ballet, de Two Pigeons, nace de la propia concepción del ballet como un regalo de San Valentín que Aston da al que entonces era uno de sus amantes. Pues el ballet se estrena el 14 de febrero. Con lo cual tenemos 2 coreógrafos, el coreógrafo veterano Frederick Aston, con una temática ballet espiritual, eterna, romántica, como demuestra no solo toda su producción, pero en este caso este ballet de Two Pigeons. Y tenemos por otra parte el coreógrafo joven, que se coloca en el polo opuesto, con una historia de violación. Quiero en este punto mostraros un pequeño fragmento de uno y de otro para que estas cosas que os estoy contando podáis poner las imágenes. Os enseño aquí, este es el ballet de Frederick Aston. Estas son unas fotografías que se hicieron entonces, fotos de estudio de promoción del ballet. Veis a Dean Seymour y a Christopher Gable. No voy a enseñar este ballet porque no he encontrado en YouTube una versión de la época, una grabación de la época con bailarines originales, y he preferido no coger versiones más actuales, que en el que el estilo de Aston no se ve tan nítidamente. Entonces voy a poner la Film Gardé, que es del año 60, o sea, unos meses antes que The Invitation, pero que es una historia similar, de tipo romántico, en ese caso bucólico. En fin, ya es conocida la Film Gardé. Y como contraposición os voy a poner la escena de la violación de Kenneth Macmillan. Esta grabación, que es la única que hay, procede de material de archivo, de una grabación, de un ¿cómo se dice en español? Un ensayo general. Está en blanco y negro, una cámara fija a cierta distancia, con lo cual la calidad no es excelente. También tiene
el sonido es piano, no es la fuerza de la orquesta entera. Entonces son todos elementos que tenéis que tener un poco en consideración cuando lo hagáis. O sea, no es perfecta la grabación, pero procede de 1960. Es la grabación del estreno, del ensayo general que precedió al estreno. Está bailada por los dos bailarines, los bailarines originales. Antes de pasar a poneros los vídeos, os voy a poner un pequeño extracto del sonido de la orquesta para que os hagáis a la idea de cómo suena la música con fuerza orquestal en la escena que vamos a ver a continuación. Voy con la música. Pues no voy, se me ha ido. A ver, un momentito. A ver si me deja. A ver. Un intento más y si no lo dejo. Bueno, en fin, creo que se más o menos se coge un poco, ¿no? Se mete uno en el, ¿cómo se dice? Es que me sale en inglés, perdona, hay veces que me vienen cosas en el idioma que no debo. A ver, voy a intentar poner el vídeo. Todos los vídeos que voy a poner están en YouTube. Así que si alguien tiene dificultades, luego se os pasarán los enlaces. O no sé si se os han pasado ya. Voy a intentar otra vez y si no me tendré que saber. A ver si esta vez hay suerte y puedo ir podemos ver los vídeos desde mi ordenador. A ver, vamos a ver si salen. Primero vamos a ir con la Filmardé, a ver qué tal. Ana, avísame tú si no se oye. Vamos a ver. ¿Se ve, Ana? Sí. ¿Se ve y se oye? Uy, qué suerte. Se ve y se oye. Vale, se me había olvidado decir que he elegido este vídeo porque es que salen Nadia Negrina y David Blair, que es del año 62, o sea, son bailarines de entonces. Pero bueno, esta es muy conocida. Bueno, creo que con esto es suficiente para un ejemplo, ¿no?, de la coreografía de Aston. Vamos a ir con la de Macmillan, con la escena de la violación. Oiréis al principio hablar a Clement Crisp, que es crítico londinense, que todavía vive, que vio este ballet el día de su estreno. A ver si podemos compartir. Lo podéis ver.
think the Invitation in 1961 was a profoundly revealing work because he was daring to talk about sexuality. And what was, I think, the most important thing of all was that Bill was finding a language in which to tell us about psyche, about people's sexuality, which was both revealing and clearly sprung from classical roots. Bueno, pues esta es la escena. Terrible, en fin. Bueno, bueno, hasta aquí he hablado un poco, ¿no? El contraste Aston-Macmillan. Voy ahora a abrir un poco el arco, ¿no? A ver cómo encaja este ballet en el panorama dancístico que había en Londres en esos años 50. Además de Aston, además de Ninette de Valois, que también bueno, muchas otras, ¿no? Pero quiero decir que los antecedentes más directos para Kenneth Macmillan, y en especial en materia de sexualidad, también venían del propio Royal Ballet. De Valois, por ejemplo, había coreografiado The Rake's Progress, que en español sería el progreso del libertino, que también tenía una orgía y tal. Aston también había tratado el tema de la sexualidad, o sea, de una forma muy velada en su ballet Illuminations, basado en la vida y obra del poeta francés Rimbaud. Y bueno, y había ballets con una cierta carnalidad, con un cierto foco, ¿no? Sobre estos temas de sexo y sexualidad. Por ejemplo, en el año 46, Ballet Theatre, hoy American Ballet Theatre, hace un tour y presenta el ballet Pillar of Fire de Tudor, ¿no? que trata un poco sobre los problemas psicológicos o de identidad sexual de su protagonista. En el año 52, el New York City Ballet presenta The Cage de Jerome Robbins, en que unas amazonas, ¿no? Parece que seducen a un hombre, ¿no? También New York City Ballet presenta The Balanchine de Prodigal Son, el hijo pródigo, que también tiene una escena, ¿no? Cuando el hijo pródigo se da a la lujuria. ¿Qué más había en esa época? Carmen de Petit. Macmillan vio el estreno en Nueva York, porque estaba entonces como bailarín actuando con el Royal Ballet en un tour por Norteamérica, y aprovechó para ver el estreno de Carmen. Pero yo creo que el antecedente más como diría, más directo, más, el ballet como más extraño, más en todos estos años 50, procede de una mujer francesa, de Janine Chagat. La coreógrafa francesa fue la primera pareja de baile de Roland Petit, y creó las primeras producciones del ballet de Champenois de Petit. Y en cierto punto ya crea su propia compañía, y en el año 54
llevar su ballet Les Algues, las algas, que cuenta la historia de una mujer que se vuelve loca cuando tiene un contacto íntimo, lo vamos a ver, un abrazo que no quiere, un beso que no quiere, se vuelve loca y la meten en un manicomio, y el resto del ballet pues pasa en ese manicomio donde va el amante, vuelve a intentar recuperarla y así. La crítica de Londres lo llama una historia de amor y locura. No se habla para nada de violación, no se habla nada ni de fuerza ni de nada, pero si hoy a nuestros ojos lo vais a ver, os voy a poner la escena, es un contacto físico no consentido, desde luego. Entonces, vamos a oír a la propia Yannick Charrat, que presenta muy brevemente, vamos a ver como un minuto, ella habla sobre las propias imágenes. Veréis que ella habla de una historia de amor y cuenta que la historia, por cierto, viene no de ella, ella hace la coreografía, viene de Bertrand Castelli, que fue luego el coreógrafo de Hair y otras producciones. Voy a poneros Les Algues para que veáis, y vais a ver el parecido o ciertas resonancias, vamos a decir, en lo que hemos visto de Kenneth Macmillan. C'est son sujet. Comparte pantalla. Ay, perdón. A ver, pero si ya estaba, ¿no? Espera un momentito. A ver, no lo veis, pues no lo veis. A ver, un momentito. A ver, ¿dónde estoy yo aquí? Ah, que sí, es verdad que me he salido. Voy a ver toda mi pantalla. A ver si hay suerte también esta vez. A ver. C'est son sujet. ¿Ahora? Quand je lis Ana, ¿lo veis? une histoire d'amour, c'est une merveille. No, se oye, pero no se ve. No se ve. Pues, Inténtalo otra vez. Ciérralo y vuelve a ponerlo. vale, voy a dejar de compartir otra vez. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar esto también. A ver si cerrando todo. Y si no. A ver. Espera, que ya se. A ver, espérate un momentito. Esto es tecnología. No todo va a ser bueno. Ahora. Estás mostrando tu pantalla, me dice aquí. Vale, venga, voy a ver. ¿Ya? ¿Se está? C'est un sujet. ¿No? No está conectando por algún extraño motivo. Pues ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Me esperáis? ¿Quieres que lo ponga yo? No lo tengo. ¿Tú lo tienes? Obvio. Pero ¿lo tienes buscado exactamente dónde es? Sí. Espera un momento que me meto porque lo pongo en clase también. Pues de todas maneras es que yo, quería poner luego otras cosas, pero bueno, vete poniendo. Espera, pero mientras tanto a lo mejor podemos... Sí. Pues voy hablando, ¿no? Entonces veis que vais a ver que Yannick Charrat ya introduce un cierto elemento de violencia y de relación no consentida, que es en la que luego se queda Macmillan, pero añade esa sordidez o esa violencia, ¿no? de representarlo explícitamente. Y con estos elementos, ¿no? de violencia explícita, lo que hace Macmillan es en realidad conectar también con sus compañeros, sus colegas, los dramaturgos, que es lo siguiente que os quería presentar. A ver si después de... ¿Ves mi pantalla? Estoy viendo tu pantalla, yo creo, ¿no? Sí. ¿Veis? Sí. ¿Entra vídeo? Sí.
Sí, yo creo que ya, Ana, yo creo que ya más o menos se ha visto. Sí, el momento exactamente. Bueno, pues paso un poco entonces a ver, ya que hemos visto un poco la genealogía un poco, ¿no? Del ballet y las influencias de danza que podían estar así muy someramente, lo hemos visto así, lo he visto un repaso muy rápido. Paso al teatro porque hay elementos que son muy determinantes de las decisiones que toma Macmillan en la configuración de esta historia que proceden del teatro y no de la danza. En los años 50 Inglaterra está en una época de bonanza, ¿no? Económica y en principio los primeros años 50, la primera mitad. Es una sociedad conservadora, la familia es la unidad esencial, ¿no? Isabel II accede al trono en el año 53, el gobierno se suceden gobiernos conservadores, con lo cual es una sociedad de tipo conservador. La mitad. En el año 56 se empieza a producir una apertura y unas nuevas perspectivas que ya empiezan a cuestionar esas cosas que se dan por sentadas, ¿no? La familia, o sea, esa vista conservadora del mundo. Cuando se produce la invasión soviética de Hungría, la invasión soviética en Budapest se ha levantado y esa revuelta no consigue que sea apoyada por ningún país de y entonces la Rusia soviética con la fuerza termina la revuelta. Sucede algo similar en el canal de Suez, cuando la alianza entre Inglaterra y Francia utiliza la fuerza para poner fin a la crisis, ¿no? Estos dos eventos en la política inglesa tienen mucha repercusión, dividen a la opinión pública con parte del público, como parte de la ciudadanía a favor del uso de la fuerza, y con parte que no, que entre ellos Kenneth Macmillan, que la política y el uso de la violencia es una cosa que recurrentemente a lo largo de su carrera le impacta, y además él lo cuenta, que la violencia en el ámbito público le impactaba directamente. Entonces, ya empiezan a haber en la segunda mitad de los siglos de los años 50 actitudes de rebelión, de cuestionamiento de los valores recibidos. En el cine, por ejemplo, está James Dean como oposición a las películas de Hollywood. Empiezan a aparecer el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague francesa, el inglés, y el teatro también se convierte en un foro donde debatir, donde plantear nuevas propuestas, nuevas maneras de ver al mundo. Y es la obra de John Osborne, Look Back in Anger, en español Mirando atrás con ira, la que produce un impacto impresionante y una apertura, ¿no?, hacia un nuevo teatro que se revela contra las prácticas del West End, contra las prácticas comerciales del West End y contra los modelos artísticos que entonces estaban en boga. Esta obra se estrena en el Royal Court
theater, un espacio alternativo fuera del West End, y luego se pasa por la televisión, por la BBC, con unas audiencias espectaculares. Esta obra de teatro, que hoy veríamos que tampoco es para tanto, entonces generó impacto por los diálogos, por el planteamiento, ¿no? Por el tipo de historia que presentaba. El protagonista es Jimmy Porter, un graduado universitario joven que graduarse en Oxford o Cambridge, no sé cuál de los dos, que tiene que procede de una clase trabajadora. Está casado con una mujer de clase media alta y es un hombre airado, ¿no? De ahí el título de la obra. Empieza a darse cuenta de que no tiene las mismas oportunidades que sus compañeros de clase alta, de sus compañeros universitarios de clase alta, que él no tiene acceso a los trabajos mejor pagados, que hay una parte de la sociedad, pues una parte a la clase que gobierna está vetada a la clase trabajadora. Y entonces la historia, lo que llama la atención es que expresa su ira en diálogos irascibles, mal hablados. La acción transcurre en algo feo, en una cocina, que contrasta claramente con las prácticas del West End. Los dos dramaturgos que entonces estaban en boga eran Noel Coward y Terence Rattigan, que procedían de esta línea, ¿no? De comedia inglesa, que procede de Oscar Wilde, Bertrand Shaw, comedia ligera, de clase alta, con diálogos muy refinados y muy ingeniosos y ese tono de comedia. Que esta obra, Mirando atrás con ira, justamente se posiciona en el lado opuesto. Me gustaría, la verdad es que intento otra vez que vierais este contraste con dos obras. Lo intento a ver si podéis, por lo menos, porque los fragmentos están en inglés, pero sí que creo que notéis, ¿no? la distinta propuesta artística. A ver si el tono de la distinta propuesta artística. A ver si consigo, en este caso, compartir pantalla. A ver, pantalla completa. Y voy a ver si hay suerte. Primero vamos a ver si hay suerte de Millionaires, que es la comedia de alta clase. A ver si ¿oís? Se ve. Vale. Are you Julia Sagamore, the worthless nephew of my late solicitor Pontifex Sagamore? I do not advertise myself as worthless, but Pontifex Sagamore was my uncle, and I've returned from Australia to succeed to as much of his business as I can persuade his clients to trust me with. I have heard him speak of you, and I naturally concluded that as you had been packed off to Australia, you must be worthless. However, it does not matter, as my business is very simple. I desire to make my will, leaving everything I possess to my husband. You can hardly go wrong about that, I suppose. I shall do my best. Pray sit down. I shall sit down when I feel tired. Yes, you please. Well, now, before I draw up the will, it'll be necessary for me to know who your husband is. My husband is a fool and a blackguard. You will state that fact in the will.
You will add that it was his conduct that drove me to commit suicide. But you've not committed suicide. I shall have when the will is signed. Oh, of course, quite so. Bueno, es un ejemplo. Además, esta obra es de Bertrand Shaw, o sea, no procede o sea, de unos años anteriores, pero unas décadas antes. Pero es un fragmento que he encontrado que me parecía apropiado, ¿no? Para que veáis el contraste. En este caso es una mujer de alta clase, con muy buenas maneras, incluso aunque esté súper enfadada, pues mantiene las maneras y saca fuera, ¿no?, su ira de una manera muy contenida y hasta cómica. Vamos a ver Luke Buckingham mirando atrás con Ivar. This is Jimmy Porter, who learned at an early age what it was like to be angry and helpless. Here am I sight. If only something would happen to waken you from your beauty sleep. If you could have a child, and it would die, let it grow, let a recognizable human face emerge from this little and wrinkles. If only I could see you face that. Jimmy Porter. One of these days, you may want to come back. I want to be there that day. I want to stand up in your tears and splash about in them and sing. I want to be there when you grovel. I want to be there. I want to watch it. I want the front seat. I want to be there when your face is rubbed in the mud. There's nothing else I can hope for anymore. There's nothing else I want anymore. Bueno, pues más o menos. A ver, esto procede de la película del año 59, porque como fue la obra un éxito, pues enseguida llegó a la pantalla. Richard Barton era el intérprete. Vemos entonces aquí que hay ya personajes de clase trabajadora, amargado, con diálogos hirientes y con una escenografía fea. Entonces, este nuevo movimiento que se genera con Luke Buckingham, que se llama el movimiento airado, o luego más tarde también la nueva ola, tiene estas características, ¿no? Que en forma, lo que es la forma, tiende hacia métodos como más realistas, más hacia la verosimilitud, y en contenido, pues que va hacia áreas de la experiencia humana que hasta entonces no se habían tratado de esta manera tan directa, ¿no? Y tan, en cierto modo, como hasta desagradable, y visto además de una perspectiva de clase trabajadora. ¿Por qué es importante también Luke Buckingham? No solo por la apertura que produce en el teatro, ¿no? en el teatro londinense. También quiero decir que no me voy a entretener mucho, que no es la única, que genera, que la historiografía moderna ha presentado otras obras y otros dramaturgos que fueron tan importantes como ella, pero yo me voy a centrar esta por la importancia que tuvo Macmillan. Y una cosa importante que se me ha olvidado decir, que creo que menos mal que me he acordado, es que en Londres, en los años 50, el teatro estaba sujeto a censura, que estuvo en vigor hasta el año 68, y con lo cual el teatro no se podía presentar, pues, libremente cualquier materia, y este movimiento lo que hace es retar ese poder, esa censura, y va poco a poco abriendo caminos que al final consiguen que se abona la censura en el año 68. Y esta temática de violencia y esa temática de sexo son especialmente perseguidos por la censura, ¿no? Digo violencia y sexo, que es el ballet de Macmillan, que no le he perdido de vista. Entonces, es importante saber que en el teatro eso no se podía hacer, porque había censura, y que poco a poco este nuevo movimiento va abriendo paso. No solo John Osborne, también otros dramaturgos, pero eso en este momento pues vamos a dejarlo un poco aparte. ¿Por qué es importante Luke Buckingham para Macmillan? Él mismo reconoció, vio la propuesta original en el año 56, y él mismo desde este primer momento y a lo largo de toda su carrera reconoció
ver esa obra la que le abrió los ojos hacia las posibilidades dramáticas del ballet. En una carta que él mismo envía a George Borne muchos años después, le dice: para mí tu obra fue como una bomba, me abrió los ojos, me hizo dar cuenta de que lo que hacía en la danza, lo que hacíamos en la Opera House, en el teatro, era simplemente decorar un escaparate. No íbamos hacia la descripción del comportamiento humano, hacia la experiencia que la gente hiciera reconocible. Además, debe tenerse en cuenta que no solo Macmillan ve la obra, sino que conoce a John Osborne. Colabora con él cuando hace la coreografía del musical, de su musical The Wall of Paul. Ahí, en esa época inicial, el musical es del año 59, conoce y colabora con él, y es conocido que se hicieron buenos amigos y que tuvieron muchas conversaciones sobre las posibilidades dramáticas tanto del teatro como del ballet en esa época de apertura en la que su producción, los inicios de sus respectivas carreras se centran. Y bueno, pues voy a dejarlo casi aquí porque yo creo que ya lo dejamos aquí. Entonces, yo creo, por redondear un poco, que conocer a Osborne, ver Look Back in Anger, además de todo el bagaje dancístico que tenía Macmillan, pero particularmente este hecho, explica, yo creo, por qué Macmillan progresivamente va decidiendo en la configuración de la historia, primero que sí, venga, sí que interpreto, sí que meto la violación, luego que sí que la hago explícitamente, a pesar de que Ninette de Valois me aconseje lo contrario, y venga, sí, voy a poner también un incesto porque pues más otro elemento más para desestabilizar, ¿no? Y desestabilizar al espectador. Con eso, y además por primera vez manifiesta explícitamente en la arena pública, ¿no? en un periódico, cuál es su filosofía. A partir de ahora he cambiado mi opinión. Lo que voy a contar sí que importa tanto como cómo lo voy a contar. Con eso abre su vía en la tradición narrativa del Royal Ballet. Y con esto dejo mi exposición y abro la posibilidad de que me preguntéis y que me deis ideas y sobre cómo desarrollar esto, ¿qué os parece? Nada, muchas gracias por vuestra atención. Ana, sí, están llegando ya algunas preguntas. Yo sí que quería preguntarte algo, porque a mí es algo que siempre me ha fascinado, que sí que veo paralelismos entre lo que ocurre en Gran Bretaña y lo que ocurre en Estados Unidos. Quiere decir que, digamos, hay una primera generación, Ashton y Balanchine, que son los grandes clasicistas, que son los que han vivido las guerras, las revoluciones, los que realmente estuvieron ahí pasándolo horrorosamente mal, o en el frente, o exiliados, o lo que sea. Y sin embargo llega esta segunda generación, que sería Macmillan, Cranko, pero sobre todo Robbins en Estados Unidos, y yo siempre, para mí West Side Story es como la espita, ¿no? Ese anger del que hablas, ¿no? Es que están enfadados. Yo no sé si con los anteriores, con lo que les han dejado, con la sociedad del momento, y yo sí que veo, y además la influencia, no sé si a ti te parece también, de Tudor en los dos. Como que la generación que vino después, sobre todo Macmillan, Robbins, miran a Tudor, a Anthony Tudor, que en Gran Bretaña, digamos, había sido una figura más outsider, Pilot of Fire, lo has mencionado antes. ¿Tú lo ves así también o es mi...? Sí, claramente. Además es que, bueno, yo aquí solo he hablado de la historia, no he hablado para nada de la coreografía, de la invitación. Y ahí se ve muy claramente la influencia de Tudor, de Lilac Garden, el jardín de lilas,
Sí, sí. En la coreografía, o sea, gran parte de la coreografía de la pareja adulta, del matrimonio este que no se lleva bien, procede de ese matrimonio de conveniencia que tampoco es muy feliz en ese ballet de Anthony Tudor. Y lo que dices, ¿no?, de esta primera generación, de esta segunda generación que admira y respeta a esa primera generación, creo que es muy clara en el caso de Macmillan. En la misma entrevista del año 60 en The Times le preguntan que cuáles son sus influencias y es claro, en ese momento, luego la historia se vuelve complicada, pero en ese momento cita varios, pero dice que el principal es Frederick Aston. Sí, le toma él como ejemplo, además le agradece que le ha dejado, o sea, cuando él empieza a dar muestras del talento coreográfico, vente al estudio y ve cómo hago yo los ballets, y entonces él lo reconoce que es su principal maestro, y la admiración hacia Tudor, hacia Balanchine, toda esta gente por parte de Macmillan creo que es clara en su época de director artístico del Royal Ballet del 70-77. En ese momento trae al repertorio del Royal Ballet Balanchine, de Prodigal Son, el Jardín de Lilas, de Anthony Tudor, de Robbins, traen Dances at the Gathering. O sea, es que trae a esa gente a la que admira. O sea, hay una genealogía, ¿no?, en América, en Inglaterra, y creo que por las dos partes fructífero, ¿no?, para las dos partes, para la generación antigua y para la nueva. Como parece, yo tendría más preguntas, pero como parece que la gente está, te voy pasando alguna, ¿vale? Te la voy leyendo. Lucía Chilibroste, Uruguay, dice: ¿no tuvo censura por todo eso que pone en la invitación, o el ballet no tenía la misma presión que el teatro? No, eso es una cosa que me gustaría un poco investigar un poco más en concreto, pero no pasó nada. Se estrenó, generó un poquillo de controversia, hubo gente que se fue del teatro, evidentemente, particularmente porque no se esperaban, sobre todo los primeros espectadores no se esperaban ver eso, pero por ejemplo la crítica dancística no expresó ningún ¿cómo se dice? Concern, ninguna preocupación, ¿no? Al revés, dieron bienvenida a ese tipo de temática. Por ejemplo, la crítica de Dancing Times, que la firma a Franks, que es un crítico que no le gusta, más bien de tipo conservador, no le gusta nada el ballet, y lo dice, ¿no? Es una crítica que bastante comedida, pero en contra, ¿no? Pero termina diciendo, bueno, pero aún así encuentro que este ballet es un fracaso, pero es un fracaso valiente. Es que hay que reconocerlo, que el Royal Ballet necesita abrir su repertorio a otro tipo de temas. Y bueno, este es un intento que él considera fallido, pero que hay que darle la bienvenida, y así ese fue el tono general de la recepción del ballet. Laura Cherkov, de Argentina, dice: la violación en Manon es muchísimo más cruda, más extensa y más dramáticamente bailada. Le llevó de 14 años perfeccionar la idea. Bueno, sí, bueno, es que eso es muy típico de Macmillan, o sea, y hay cosas de Merlin, no hemos visto aquí cosas de los duetos de la parte del marido y la mujer, que es un matrimonio muy infeliz, y es que hay cosas de que están luego en Merlin. O sea, Macmillan hacía eso, ¿no? Se reciclaba a sí mismo también, además de coger cosas de los demás, se reciclaba a sí mismo. Como hacen casi todos los coreógrafos y coreógrafas. Eugene dice: ¿cuál fue la recepción que tuvo el público tras el estreno de The Invitation? Pues eso es lo que comentaba. Hubo una parte pues, que se sintió un poco, o sea, que no gustó, pero de verdad, en la prensa de danza no se comenta para nada que esto fuera un escándalo, que ha pasado, ni nada. Al revés, como decía, se da la bienvenida. Y además, por otra
fragmentado, porque este fue, ¿cómo se dice?, el respaldarazo definitivo hacia Lynn Seymour como bailarina dramática. Era muy joven, entonces no sé si tenía 21 o 22 años, y después de bailar este ballet, cuando se convierte en bailarina principal. Y las críticas que se centran en eso, en los valores coreográficos de la obra y en el talento dramático expresivo de los cuatro roles principales. La verdad es que fue muy laudatorio de los cuatro, porque estaba Lynn Seymour, Christopher Gable, que tuvo una vida corta como bailarín porque luego se convirtió en actor, o sea que el talento expresivo lo tenía. Y la pareja adulta eran Anne Heaton, que era una bailarina dramática ya madura, que se había retirado de la escena y volvió a petición de Macmillan para crear este personaje. Y luego estaba Desmond Doyle, ¿no?, que también un bailarín expresivo, como más contenido, como Vamos a hablar de Enigma Variations, con una presencia escénica. Una presencia, sí. Vale. Y entonces, las críticas se centraban en esas cosas, más que si no lo cuentan. Conociendo el miedo que le tenía a todo el mundo a Ninette de Palva, si Ninette de Palva había dado el visto bueno, ya nadie decía nada. Eso es verdad. Sí, fue siempre Ninette de Palva. Creo que Macmillan, gran parte de su éxito fue que siempre tuvo el apoyo de Ninette de Palva. Es que incluso, fíjate, para hacer este ballet, ¿cómo se dice? O sea, puso un ballet suyo, el de Lady Charlotte, que luego nunca se volvió a hacer porque la dijeron en el board, ¿cómo se dice en español? La mesa de dirección. La dirección de la Royal Opera House, que no había para los dos, y digo, bueno, pues que vamos a hacer The Invitation. O sea, que creo que sí, fue un punto muy importante en la carrera de Mac. Paulina Antacli dice, me gustaría hacer un comentario y una pregunta. Adelante. No, pero es que no la ha escrito. Escríbela y la pasamos. Perdón. ¿Sí? ¿Hay que escribirla? Sí, en principio hay que escribirlas en el chat. Quien tenga preguntas, por favor, o comentarios, los escriba por el chat. Es más fácil que si no empezar a abrir y cerrar micrófonos, porque se empiezan a acoplar los sonidos, ¿vale? Alicia Gómez Linares dice gracias. Marcos Ormeño dice The Invitation es la primera obra que estrena Macmillan con su nuevo pensamiento, es lo que entiendo en referencia a esto. Bueno, sí, la verdad es que es la primera que hace, una vez que, después de decir, vale, ya sé cuál es mi camino, pero no procede no sale de la nada, ¿vale? The Barrel es anterior, ¿no? ¿Cuál? The Barrel. Claro, es que es una cosa, o sea, la verdad es que sí que de Buckingham, que fue la obra la que un poco generó luego conocer a Osborne, pero es que esa inclinación ya la tenía él, o sea, que fue como encauzar cosas que él ya tenía de antes hacia la configuración de una propuesta, una filosofía artística, porque, por ejemplo, en el año 55 coreografía el ballet que hay en la ópera Tannhausen, hay un pequeño ballet y Macmillan coreografía una orgía pues bastante explícita, que esa sí que atrae la atención de la prensa y no sé si es de Daily Mirror o uno de estos periódicos principales londinenses, sí que abre con portada. Pero ¿ha visto el censor esta ópera, este ballet que hay ahí en medio y Macmillan tan contento de haber generado tanto interés, ¿no? Y esto es el 55. En el año 56 hace un ballet que se llama The House of Birds, la casa de los pájaros, que está basada en un cuento de los hermanos Grimm, en que también hay una cierta violencia, ¿no? Es un cuento, ¿no? Y hay una bruja malvada y hay unos niños que se la comen, que se convierten en pájaros para comerla, y hay una cierta violencia de los cuentos, ¿no? Un poco hiperbólica y ese tipo, pero ya
un poco macabra. Y luego está The Barrow, que tú comentabas, que en español es La Madriguera, que está basado en un cuento de Kafka y que cuenta, ¿no? Coloca unos personajes en un sitio cerrado que no se sabe exactamente cuál es, como escondidos de una amenaza externa que no se sabe claramente cuál es, que el museo, la mayor parte del público, claro, identifica con la experiencia de la guerra que han tenido pues pocos años antes. Y ya con este ballet, con The Barrow, el crítico de danza Clive Barnes identifica, conecta a Macmillan con la generación airada. Y no es por la temática, no es simplemente por esa historia sofocante, con esa atmósfera sofocante, con esa historia de incertidumbre, sobre miedo, o sea, ya es una historia distinta, ¿no? de lo que se presentaba en el Royal Ballet. Con lo cual, efectivamente, es una cosa que se va poco a poco, pero yo creo que sí que es, después de conocer a John Osborne en el año 59, y cuando configura esta historia de The Invitation, cuando Macmillan ya como que cuaja, ¿no? Como que cristaliza toda esa cosa. Y Susie Clow, que la tenemos aquí, que ya trabajó con Macmillan, hello, dice, vale reconocer aquí la tradición teatral del ballet británico establecido por Ninette Valois y Mary Rambert antes de la guerra, absolutamente. Absolutamente. Perdona, Ana, es que se te ha cortado, ¿me puedes repetir? Sí, vale reconocer aquí, Susie Crowe comenta que vale reconocer aquí la tradición teatral del ballet británico establecido por Ninette Valois y Mary Rambert antes de la guerra, es decir, esa decisión de alguna manera de Ninette Valois de que el ballet británico tomara esa parte dramática y teatral que era famoso desde Shakespeare, sí. Obviamente, o sea, que era un parte de su legado escénico. Sí, sí, claramente será la filosofía de Valois, lo que pasa que, claro, se encontró con Aston y claro, es que Aston, pues claro, es un coreógrafo de primera línea y entonces Ninette Valois también tiene ojo para decir, bueno, pues tú quieres ir por ahí, pues vete por ahí, pero la idea era hacer construir la trayectoria de esa nueva compañía con los clásicos y con una línea dramática. Sí. Al hilo de esto había una pregunta que decía, las y los intérpretes, ¿cómo recibieron la propuesta? ¿Hubo un rechazo? Bueno, encantados. Bueno, que Susie Clow, dar la voz, que sé que Susie bailó la chica una vez en su vida, siempre me lo ha comentado, que la preparó Lynn Seymour. Yo misma hubo un revival, una nueva producción en 2016 y asistí a la preparación, a los ensayos, ¿no? A todos los ensayos generales, a los estudios. A los bailarines les encanta esta obra. Porque... ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar? Si a través en español. Venga, bueno, era una experiencia memorable trabajar con Lynn Seymour en esa obra. Y bueno, de lo mejor de mi vida profesional, la verdad. Bueno. If you want to speak in English, we can translate. Yeah. Thank you. That might be better. Yeah, it was. I think. I wanted to say that Kenneth was growing up was studying as a choreographer in a very theatrical tradition. De Valois' own work was very theatrical, and I think possibly that might have helped him to move. It was a characteristic of the company's work that it had theatrical and narrative work going right back to De Valois. With Invitation, it's a very I think the material is very it's the
building into the steps of the personalities. I think it's his ability to convey emotional expression through dance. That it's the melding. It's not just mimetic gesture. It's making it happen through the dancing, so that the dancing itself is expressive. I think is where he moves to another. He moves forward to a different level of work, perhaps. Sí, lo que cuenta Susi es que la expresividad que lo estás traduciendo. La expresividad procede de la propia coreografía, no es los gestos de la cara, no es solo los gestos la cara, sino que procede de la propia coreografía, del movimiento. Y la creación de un mundo entero en el escenario, sin proyectarlo al público. Entonces, que el público entra en un mundo completo, como fly on the wall. Y que no... cuando al ensayar la obra de Macmillan es muy importante esas relaciones internas y espaciales entre los personajes. Sí, se dice, ¿no?, que la diferencia entre Macmillan y Aston como contadores de historias a través de la danza, ¿no?, es que cuando uno ve un ballet de Macmillan ve personajes y se queda enganchado con lo que le pasa a esos personajes, se olvida de que están bailando, se olvida el espectador, ¿no?, de lo que la historia se está contando a través de la danza, mientras que con Aston pasa lo contrario, que uno nunca olvida, sí, les interesa el personaje, pero nunca puedes olvidar de que estás viendo danza, ¿no? Los dos maravillosos contadores de historias, pero con un estilo pues totalmente distinto. Bueno, aprovechamos, lo guardábamos de secreto, pero Susi Kraus será una de nuestras key lecturers en el Congreso de junio, así que podrán escucharla más en el Congreso si se apuntan. A ver, Milian Karus comentaba sobre Manon y Paulina Antacli decide la influencia, obvio, siempre negada desde el entorno de Macmillan, de la Carmen de Golan-Petit, por supuesto, de Janine Chabat ya le hemos hablado, se sabe que Les Salgues se estrenó en Londres, seguro que fue a verla. Sí. Particularmente el tema de las posiciones de los brazos que vamos a ver desde Dance Concertant, en esos brazos en candelabro de esto, pero es algo que se ha negado siempre. Esto puedes, Cristina o Susi lo puede comentar. Nunca ha querido el entorno de Macmillan. Bueno, es que no sé qué pasó con... a ver, yo creo que sí que... De hecho, iba a poner hoy un fragmento de Carmen y en los vídeos os he pasado el enlace por la sensualidad, ¿no?, y tal. Yo no sé qué le pasó a lo mejor Susi sabe algo. Macmillan, porque Macmillan era todavía bailarín cuando Roland-Petit fue a Londres a crear el ballet Vaudeville, y él creó un papel ahí, tuvo un personaje ahí. ¿Qué pasó? Que no se cayeron bien, no sé. Pero, sí, bueno, no sé. No, tampoco sabemos, pero sí, efectivamente fue Carmen un acontecimiento, ¿no? La sensualidad que tenía, pues, y esos cuerpos tan juntos y, en fin. Ahora tenemos corazones varios para Susi Crow, desde Marcos Ormeño, Chaco Barcesa, Verónica Romero. Qué hermoso ver y escuchar a Susi. Gracias, desde luego, gracias, Susi. Sí, me estás robando protagonismo. This is making an entrance. Edición escénica británica, mi amor.
Susi hermosa cuando explica Karen Emerson. Susi es hermosa cuando explica sus experiencias tanto en inglés como en español. Gracias, Karen. ¿Hay alguna pregunta más o vamos cerrando? Si no, le daría paso. Si hay alguna pregunta más, estáis a punto. Y si no, paso. Un lujo escucharos. Muchas gracias. Gracias, Nuria. A Galicia aquí hablando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues entonces pasamos a Mariló, la investigadora principal de este grupo de investigación, directora del grado en danza, para que cierre como corresponde este primer seminario. Estad atentas y atentos a las próximas fechas porque prometen ser todos muy interesantes y son gratuitos. Es lo bueno que tiene la pandemia, lo único bueno. Venga, adelante Mariló y gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues nada, agradeceros a todos esta hora y media que con tanta atención y compromiso habéis estado conectados a la pantalla, escuchando la propuesta de Cristina y bueno, pues nada, agradecer a Cristina toda la presentación que ha hecho, agradeceros a todos vuestra presencia de todos los lados del continente y bueno, pues también la presencia de Susi y agradecerle que vaya a formar parte del congreso que tendremos en junio y a Ana por coordinar este primer seminario. Así que nada, os esperamos en el próximo seminario que será pues impartido por Victoria Pérez Rollo, donde ella nos hablará desde la investigación, desde el cuerpo, desde la práctica. Será un seminario diferente, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ir conociendo diferentes maneras, por eso este ciclo lo hemos llamado esos métodos de conexión de la teoría y la práctica. Cómo se puede conectar toda la práctica adquirida a lo largo de los años con la teoría, ¿no? Cómo podemos hacer esos puntos de conexión y viceversa. Así que, bueno, pues con la experiencia de estas grandes investigadoras es un primer lanzamiento, no sabíamos que íbamos a tener tanto éxito, así que pues comenzamos un nuevo ciclo y os esperamos en el siguiente, que sería el 16 de abril. Y nada, seguimos conectados. Tenéis nuestro correo electrónico del GEDAS, del grupo de investigación, por si queréis consultar cualquier tipo de duda, de inquietud a Cristina o a cualquiera de las investigadoras del grupo. Así que nada, muchísimas gracias, besos a todos, todas y nos vemos el día 16 de abril, ¿vale? Gracias. Chao. Gracias, Cristina. Gracias, Susi.